¿Sos una persona que se considera vulnerable? Creo que sí, pero he aprendido o trato de aprender dónde puedo y quiero ser vulnerable. Creo que ahí la clave, a mí me pasó muchísimas veces, de mostrarme vulnerable para con alguien y después digo, no, ¿para qué dije esto o aquello con esta persona que ahora me está haciendo muy mal, ¿no? ¿Cómo identificar quizá mi lugar vulnerable? Entiendo que mi lugar vulnerable con las personas correctas es el lugar donde, diga lo que diga, no me voy a ir a dormir con intranquilidad en mi corazón por lo que dije. Cuando las cosas suceden, hay muchos puntos de vista, pero hay uno que trasciende toda explicación. Bienvenidos a Punto de Fe. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy estoy acompañado por Andy. Andy, ¿cómo estás? Gracias, amigo. ¿Todo bien? Todo bien. Andy ha sido y es un gran amigo y bueno, en esta ocasión lo invité a que podamos de forma bien descontracturada Sí, por favor. a conversar algunas cosas, a hablar de algunos temas. No porque nos creamos quizás idóneos, pero sí bueno que hemos conversado, charlado, discutido un par de veces y nada, creo que es importante que no estar solo acá siempre, sino que bueno, que pueda conversar con alguien con el cual tengo aprecio y quiero mucho. Y nada, gracias Andy por sumarte. Gracias por invitarme. Bueno Andy, primer tema que queríamos hablar hoy, vulnerabilidad. Contame. Contame. ¿Qué tema? ¿Sos una persona que se considera vulnerable? Creo que sí, pero he aprendido o trato de aprender dónde puedo y quiero ser vulnerable. Buenísimo. Viste que es un tema que la vulnerabilidad está hoy en día como muy de moda, ¿no? Sí. Y está bueno, ¿no? Que podamos también en cierta manera empezar a hablar ya de estos temas que nos dicen de poder mostrarnos como somos, no estar siempre teniendo como una fachada, porque termina siendo, yo creo, perjudicial para cada uno, ¿no? Creo que vos dijiste algo recién que es clave, ¿no? Estoy aprendiendo a ser vulnerable, pero además, si mal no te entendí, también entendiendo de cuándo puedo ser vulnerable. Creo que eso es un punto claro. No es lo mismo la vulnerabilidad que yo puedo mostrar para con vos, porque tengo confianza, porque somos amigos y porque sé que vos no vas a usar esa vulnerabilidad en mi contra, sino que vas a estar como un amigo para apoyarnos, ¿no? No sé si estás de acuerdo, pero creo que la vulnerabilidad, creo que trata de eso, ¿no? De mostrarnos tal como somos. Sí. Creo que es un poco mostrar cuál es nuestra esencia de manera íntegra, porque cuando hablamos de vulnerabilidad normalmente le agregamos como una connotación negativa y muchas veces no tiene que ser así porque uno también es sensible con determinadas cosas y tiene sentimientos, emociones y transita la vida en diferentes etapas y en esas etapas uno puede sentir determinadas cuestiones que uno necesita tener un espacio para poder ser vulnerable con eso. A mí me encanta porque creo que el primer espacio para ser vulnerable que he encontrado es con Dios. Y creo que debería ser en nuestra vida cristiana el primer lugar para ser vulnerable. Y creo que si una persona entiende que ese es el primer espacio, es porque tiene un comprobante y una certeza de quién es Dios. Y me parece clave para nuestra vida cristiana entender que el primer espacio seguro para poder hablar es Dios. Tal cual, tal cual. Y muchas veces nos pasa que como humanos buscamos quizás un apoyo, una contención por muchos lugares, muchos factores, muchas personas que nos rodean y nos olvidamos que el primero que deberíamos acudir siempre es a Dios. Sí. Que si hay un correcto lugar para ser vulnerables es con Dios, ¿no? Pero no podemos negar que como seres humanos que somos, seres sociables que somos, es muy bueno también mostrarnos vulnerables con nuestros pares. Sí. Creo que ahí la clave, a mí me pasó muchísimas veces, de mostrarme vulnerable para con alguien y después digo, no, ¿para qué dije esto o aquello con esta persona que ahora me está haciendo
muy mal, ¿no? Creo que el foco de mostrarse vulnerable tiene que ser, o al menos en mi opinión, Andy, de recibir acompañamiento, un soporte, no sé si consejo quizás, porque capaz a veces mostrarnos vulnerables no implica siempre pedir un consejo, simplemente poder desahogarse y contarte cómo estoy, cómo me siento con X tema, pero sí para tener un apoyo de tu parte, ¿no? Y uno de los puntos que yo acá puse en cuanto a la vulnerabilidad, creo que tiene ciertas perspectivas o beneficios, ¿no? Que la vulnerabilidad nos ayuda también a reforzar nuestra confianza en Dios, un poco lo que tú decías recién, ¿no? En Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Esto implica que cuando quizás nos sentimos débiles o vulnerables, podemos confiar en la fortaleza que Dios nos brinda. Sí. A mí me encanta este punto y creo que es el que en mi vida ha hecho un mayor impacto, porque es un poco lo que comentaba antes, mostrar confianza en Dios para ser vulnerables es la garantía que tenemos de la comprensión que tenemos de las características de Dios. Exacto. Porque muchas veces se nos pasa por alto de que el amor de Dios es incondicional. Y a veces se nos mezcla que no podemos ser vulnerables con Dios porque por X pecado, por X situación, por X error, y que es incompatible con Dios. Entonces cuando esas dos cosas van por caminos separados, no tenemos una totalidad de la comprensión del amor de Dios. Y entender que el amor de Dios es incondicional nos hace entrar en un espacio seguro para poder hablar, para poder desahogarnos, para poder tener una intimidad íntegra con Dios. Que inclusive me pongo a pensar mucho de si no logramos tener en un espacio donde estamos solos y tenemos una comunicación directa con Dios, ese espacio para ser vulnerables, cuánto más difícil es poder ser vulnerable con alguien que quizá tiene sus creencias, sus pensamientos, sus ideas y puede ser muy duro. Entonces creo que como cristianos la primera clave es comprender cuál es el amor de Dios para con nuestra vida, para poder ser vulnerables de manera íntegra. Yo tengo la visión personal de que Dios no solo quiere escuchar nuestros logros y nuestros éxitos, quiere escuchar también aquellas cosas que quizás nos incomodan, no nos agradan, no nos gustan de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras amistades, cosas que no nos gustan de nosotros, porque es el espacio también donde Dios puede moldear nuestra vida y donde nos puede mostrar qué es lo que Él tiene para nosotros. Así que esta parte es la que más me fascina de la vulnerabilidad, ser vulnerables con Dios, porque entendemos quién es Dios y cómo nos va a tratar al respecto. Tal cual. Pero así como haciendo un paralelismo, así como tenemos que ser vulnerables con Dios, yo creo que en primera instancia, sí, como prioridad, otro de las, por así decirlo, de las virtudes de una comunidad o de las perspectivas positivas de ser vulnerable es también buscar en una comunidad apoyo mutuo. Obvio. La Biblia dice, dice en Gálatas 6:2 que nos motiva a llevar las cargas los unos a los otros. El término carga en el original implica un peso demasiado pesado para ser llevado por una sola propia persona. Entonces, entender de que en el contexto correcto, con la persona correcta y en el lugar correcto, también es importante mostrarnos vulnerables con con una persona de confianza, con un amigo, para justamente recibir ese apoyo. Y tenemos que tener cuidado, y yo te doy la palabra, de que la vulnerabilidad no puede ser sinónimo de debilidad. Son dos cosas diferentes. Incluso yo creo que todo lo contrario, la vulnerabilidad nos puede llegar a fortalecer aún más. Porque estamos justamente dejando al descubierto algo que no lo guardamos, que lo contamos con alguien con mucha confianza y que después de una u otra manera esa persona nos va a estar ayudando a ser más cuidadosos en esa área tan vulnerable en nuestra vida. Me encanta todo este tema de la comunidad y algo que he aprendido con el correr del tiempo es cómo identificar quizá mi lugar vulnerable. Entiendo que mi lugar vulnerable con las personas correctas es el lugar donde diga lo que diga, no me voy a ir a dormir con intranquilidad en mi corazón por lo que dije. Porque entiendo que es un espacio seguro donde las personas tienen confidencialidad y donde puedo confiar que lo que voy a decir va a llegar a buenas manos. Y me encanta este concepto de la carga porque es muchas veces eso, entendemos como vulnerabilidad una debilidad y a veces es el principio
para nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque compartimos una carga para que dentro de todos podamos llevarla y podamos avanzar juntos. Me parece más que correcto encontrar un espacio para ser vulnerable y para poder compartir cosas que quizá en nuestro día a día nos puedan pesar un montón. Tal cual. Y lo otro que hemos conversado muchas veces, creo que es la otra cara de la moneda, ¿no? Digo, el ser vulnerable trae con nosotros un montón de beneficios, de cosas positivas, pero usarlo o ser vulnerable en el contexto incorrecto puede también traer un montón de cosas negativas. Sí. Yo acá, por ejemplo, anoté algunos puntos que juntos ya los hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, juicio y crítica. A veces al mostrar nuestra vulnerabilidad nos exponemos al juicio y a la crítica de los demás. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está mal? No, porque en realidad, bueno, quizás recibir crítica o juicio también tenemos que entender que es parte de la vida, tenemos que quizás saber cómo sobrellevarlo, pero hay veces que no es necesario. Hay veces que no es necesario exponernos con X personas a ser vulnerables porque hay ciertas críticas y juicios que quizás no estamos todos preparados para recibir y saber manejar. Otro de los puntos que más me voy a ponerle una palabra que no sé si es la mejor, pero más me preocupa con la vulnerabilidad es el abuso emocional. Sí. Yo en su momento fui también un poco quizás víctima de ese abuso emocional, de abrirme con la persona incorrecta, creyendo que la otra persona estaba apta para que yo me muestre vulnerable, y lo que sucedía al final del día era un abuso emocional. No, porque me dijiste esto y te pueden manipular o de alguna forma buscar un beneficio propio de la otra persona. No sé si me estás siguiendo. Sí, te estoy siguiendo un montón. Y también creo que todo esto es parte de aprender. Sin lugar a dudas, uno no debería ser vulnerable en cualquier lugar, pero muchas veces nos va a tocar de cometer un error de ser vulnerables en el lugar incorrecto. Creo que lo mejor en ese caso es aprender de eso y ver qué es lo que uno busca en un espacio de vulnerabilidad. Porque sin lugar a duda no hay un manual y no es todo tan fácil como para decir acá sí y acá no. Sí podemos ver determinadas cuestiones, pero a veces hasta llegado el punto no nos damos cuenta de que no deberíamos haberlo hecho. Y suele pasar todas estas cosas, abuso emocional, juicio, obviamente aislamiento, un montón de connotaciones que vienen con un combo de vulnerabilidad en lugares incorrectos. Pero es parte de también. Lamentablemente sucede y uno se tiene que cuidar a la vez que va aprendiendo en los espacios en los que se abre. Sí, ya para terminar, creo que cuando seamos vulnerables tenemos que, yo creo, en primer lugar entender, como bien vos dijiste, qué es lo que estamos buscando en ese momento. Creo que la vulnerabilidad tiene que ser un espacio de contención, de saber guardar secretos, un espacio de confianza, un espacio donde haya sinceridad para no tener que criticar, para no tener que criticar en el sentido de juzgarte mal. Sí. La crítica en una posición positiva siempre es buena, y tenemos que tener cuidado que al ser vulnerables no haya una dependencia emocional, no haya una manipulación, no haya una exposición al rechazo o al abandono por parte de la otra persona por lo que vos dijiste o hiciste. Es algo recontra importante lo que vos dijiste, ¿no? Mantener la vulnerabilidad como en un contexto correcto, pero a su vez aprender de los errores que cometemos. Porque siempre vamos a caer abrí la boca en el lugar incorrecto con la persona incorrecta. Bueno, tengo siempre una oportunidad de hacerlo mejor. Y nada, ya para terminar, porque se nos va el tiempo, el hecho de que no nos decepcionemos cuando alguien a través de nuestra vulnerabilidad lo usa en nuestra contra. Siempre, nunca nos cansemos de buscar ser vulnerables, no nos guardemos todo, ¿no? Y que también seamos con los demás como nosotros nos gustaría que sean cuando son vulnerables con nosotros. Así es. No sé si creo que es el mejor consejo que le puedes dar a tu audiencia. Tratemos nuestro espacio que se confía con vulnerabilidad como nos gustaría que se trate para con nosotros. Creo que es lo mejor que podemos hacer, porque es la garantía que tenemos de cómo deberían actuar con nosotros por testimonio. Exacto. ¿Hacemos un corte y seguimos con otro tema? Claro que sí.